Buen día, compañeros. Ahorita tenemos dos periodos del curso de arquitectura del computador. Entonces, en la última clase, ustedes vieron un video, ¿se acuerdan? Es un documental, de hecho. Es este documental de la curiosa guerra de Alan Turing, ¿se acuerdan? Entonces, ustedes vieron un video y subieron una tarea. Sí, yo recuerdo que subieron una tarea, sí, esta es la tarea de la primera unidad, eh, y es un resumen de la curiosa vida, la curiosa guerra, aquí se me fue, es la curiosa guerra de Alan Turing. Entonces, solo para resumir, a grandes rasgos, yo sé que ustedes vieron el video, pues este video habla de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y cómo Alan Turing ayudó a que esa guerra durara menos tiempo, ¿verdad? Porque era criptógrafo, ¿verdad? Bueno, de hecho era matemático, pero se dedicaba bastante a la criptografía. Entonces, pues él fue contratado junto con otro equipo, ¿verdad? De un equipo que formaron, ¿verdad? Para descifrar un código alemán que se llamaba código Enigma, ¿sí? Entonces, el código Enigma, pues, era aquí estamos. El código Enigma era permítame, era una forma en que los alemanes se comunicaban, ¿verdad? A través de una máquina que se llamaba máquinas Enigma. Pues era tan complicado descifrar esos mensajes eh, y era tan vital porque si lograban descifrar esos mensajes podían saber, por ejemplo, eh, cuáles eran las estrategias de guerra de los alemanes, podían saber, en fin, podían obtener información valiosa de los alemanes. Entonces, eh, estuvieron probando con métodos manuales, ¿verdad? Las personas, los que trabajaban con Alan Turing, el equipo, estuvieron probando de formas manuales, pero era muy lento el proceso. Entonces, cuando ellos habían descifrado algún mensaje, ya no era útil, ya había, ya no cumplía su función, ya no era útil. Entonces, pues Alan Turing descubrió o inventó un método que se llamaba vanguardismo, creo yo, que consiste en superponer dos frases, dos palabras, dos letras, perdón, una letra sobre otra letra, y al hacer, mediante este método se reduce el número de posibilidades. Entonces, al ser menos las posibilidades, los posibles traducciones de mensaje se hacen posibles. Entonces, mediante el método de algoritmo, pues Alan Turing logró descifrar ese código. Además de que los alemanes siempre decían mensajes como Heil Hitler o algo así, o sea, algunos mensajes de saludos que para ellos eran comunes. Entonces esos eran patrones recurrentes que se repetían. Entonces todo eso le sirvió a Alan Turing para poder descifrar esa máquina, ¿verdad? Que parecía indescifrable. También, si pudieron ver en el video, hay una parte donde habla de esto, ¿sí? Si pueden ver, si no me avisan. Habla de esta máquina imaginaria, ¿sí? Esta máquina que imaginó Alan Turing, ¿sí? De una cinta infinita
pero es una máquina inteligente, porque aquí hay un cabezal o un lápiz, ¿verdad? Que puede escribir en cada una de estas celdas, en cada uno de estos cuadritos, puede escribir, pero puede decidir, ¿verdad? Puede decidir si escribe o no escribe. Vean, aquí podemos verlo, si escribe o no escribe, dependiendo de si está dependiendo de algunas variables, ¿verdad? Entonces, pues esta máquina se le conoce como esta es la arquitectura de Turing, ¿verdad? La famosa arquitectura de Alan Turing, que es uno de los principios de una máquina inteligente, ¿sí? Entonces, ahí pueden ver ustedes su vida, pueden ver de que, en primer lugar, pues fue una desgracia en su vida, porque al final no se sabe si se suicidó o lo envenenaron, porque como era homosexual, y en esos tiempos ser homosexual era penado y era castigado, y entonces lo obligaron a una castración química y tuvo que tomar unas sustancias, ¿verdad? Para su castración química pues algunos dicen que se suicidó, otros dicen que lo mataron, pero murió y que supuestamente había una manzana que estaba mordida y que aparentemente Apple usó el logo de la manzana mordida en honor a Alan Turing, que no se ha confirmado, ¿verdad? Ni Steve Jobs dijo que no afirmó que sí, así era. Entonces, no sé si tengan algún comentario, compañeros. Diego, ¿qué opinas de ese documental? Buenos días, profe. Buenos días. Pues yo digo que, o sea, a la tecnología que hoy, pues de que era muy, o sea, no era tan avanzado como el día de hoy. Entonces, era una tecnología así que él, o sea, que él manejó por bastante tiempo y, o sea, como dijo usted, que obtenía datos de los alemanes más que todo y que se podía obtener datos de otros países, pero, o sea, a él como que lo obligaban. Bueno, yo entendí que lo obligaban para poder obtener esos datos. Bueno, Más y por las guerras, como en ese entonces eran a inicios de ¿cómo se llama? Si no estoy mal, de la Segunda Guerra, supuestamente. sí, así es, de la Segunda Guerra Mundial, muy bien. Sí, él fabricó unas máquinas, ¿verdad? Las máquinas bombas, así se llamaban, máquinas bombas. Sí, pues máquinas bombas y que la usaba una señora, ay, no sé cómo se llama, pero era una señora o sea, que lo podía manejar y todo eso. Entonces la señora manejaba y ya entonces ya como que ella explicaba a los demás y todo eso. Qué chilero. Sí, muy bien, Diego, muy bien. Josué, ¿algún comentario, Josué? Pues solo que tú bonita historia porque le ayudó bastante aquí en pasar tanto la Segunda Guerra, el descifrar esos códigos y todo eso. Y ¿no? Ay, híjole, Josué, fíjate que yo casi no te escucho, no sé si los demás compañeros, más bien sí te escucho, Josué, pero no se entiende. No sé si los demás compañeros sí lo entienden, porque aquí se escucha bien distorsionado. Eh, Vamos a seguir con alguien más, solo que sí, no se te entiende, Josué. Julián, Buenos días, profe. buen día. Eh, lo que yo pude ver o me llamó la atención fue que, pues así comenzó pues el lenguaje de escritura o de programación eh, por la guerra más que todo. Entonces, y aunque se desconoce cómo fue que en realidad
o cuál fue la real causa de la muerte de Alan Turing. Pues hay muchas especulaciones, ¿no? Y solo. Muy bien, muy bien. Pues algunos consideran a Alan Turing como el padre de la informática. ¿Se acuerdan que, de hecho, en cuarto, en el curso de teoría de la información, hubo un debate, hicimos un foro de debate, ¿se acuerdan? Sobre el verdadero padre de la computadora. Estaba Alan Turing, estaba Charles Babbage y estaba John von Neumann, ¿se acuerdan? Entonces ustedes debatieron porque varias personas lo consideran el padre de la computadora. Clubet, ¿algún comentario de este documental? Pues buenos días, profe. Buen día. Lo que a mí más me llamó la atención fue el hecho de que sin que existieran estas máquinas, ¿verdad? Ya Alan Turing pensara en ese tipo de sistemas, ¿va? Y me causó una gran impresión el hecho de que haya logrado descifrar la máquina Enigma y la Enigma Naval también, que fue otro. Y hubo un tercero que no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llamaba ese tipo de encriptado, dijera, que también lo resolvieron. Lo que más me tocó, dijera, fue el hecho de que al final a Alan Turing no se le atribuyó nada de eso, porque como decía en el video, él debió de, no sé si lo dijo en el video, pero él debió de haber sido homenajeado junto con los demás, pero al parecer no lo fue, entonces fue con que qué mala onda, va, pero pues yo solo quedé fascinado con la capacidad que tenía para imaginar las cosas, va, porque ya quién va a Excelente. creer eso, claramente. Muy bien, Clubet, sí, excelente. Imaginar algo que no existe, ¿verdad? Eso es, y algo que, es un don, porque casi todos imaginamos lo que ya existe, o mezclamos. Nuestra imaginación a veces mezcla cosas para generar algo nuevo, pero imaginar algo que nadie haya visto, eso sí es impresionante, ¿verdad? Muy bien, Clivet. Marvin, ¿algún comentario, Marvin? Buenos días, profe. Buen día, Marvin. Así como dijeron todos mis compañeros, como Alan Turing fue el personaje más famoso de su país en esa guerra, así fue también el más importante, ya que él investigó más sobre las demás guerras o las demás bombas de los demás países para poder destruirlas. Y, y él creó la máquina de bomba, como dicen los demás también. Muy bien, compañeros. Pues entonces el objetivo del documental era que ustedes vieran cómo la informática, quiénes han influido en la informática, ¿verdad? Pues uno de esos personajes es Alan Turing y nos proporcionó esta arquitectura, ¿verdad? Ahora vamos a ver, les recuerdo, compañeros, que la arquitectura aquí en computación, la arquitectura eh, consiste en los componentes que conforman a un aparato electrónico, ¿verdad? ¿Qué componentes lo conforman y cómo están conectados, ¿verdad? A eso se le llama arquitectura, a los componentes y a la conexión entre ellos. Entonces yo les decía, es como un edificio. Pues los arquitectos diseñan un edificio, pero si realizan otro edificio con otros materiales o una distribución distinta del edificio, es decir, que las gradas no están en el mismo lado, que el ascensor no está en el mismo lado, pues eso ya es otra arquitectura. Lo mismo sucede en un aparato electrónico. Si se diseña una computadora, pero los componentes electrónicos, los circuitos, las resistencias, los transistores, todos los componentes electrónicos tienen distinto valor, por ejemplo. El valor es distinto y están distribuidos de manera distinta, es decir, el diagrama del circuito es distinto, pues es otra arquitectura, ¿ya? Entonces, hay otro personaje, compañeros, y de hecho no vamos a profundizar en él, pero sí hay un personaje que también influyó en la arquitectura de
de las computadoras. Pues él es John von Neumann, ¿verdad? Que se acuerdan que decíamos que John von Neumann era otro candidato a ser el padre de la computadora. Pues John von Neumann fue el que diseñó la arquitectura de las computadoras como las conocemos ahora. Es decir, antes de John von Neumann, en realidad las computadoras no tenían dispositivos de entrada, como decir teclado, mouse. Los programas no se almacenaban en la memoria RAM, porque en realidad no existía memoria RAM. Entonces, las computadoras, antes de la arquitectura que propuso John von Neumann, en realidad eran unos aparatos enormes que ocupaban cuartos. Si quieren, vamos a ver una imagen. Permítanme. Por ejemplo, la ENIAC. Pues eran computadoras enormes, compañeros, así. Y se programaban recableando, es decir, yo quitaba un cable de aquí, lo pasaba para acá y lo movía para allá, y etcétera. Entonces, dependiendo de cómo estaba cableada la computadora, se podía comportar como una calculadora, por ejemplo, y hacer cálculos matemáticos. Pero ¿qué pasa si yo ya no quería hacer cálculos matemáticos? Si yo quería, por ejemplo, usarla como un procesador de texto, como tipo bloc de notas o algo así, tenía que volver a recablear, quitar los cables y ponerlos en otro lado para que la computadora ya no se comportara entonces como una hoja de cálculo, como una calculadora, sino que se comportara ya como un editor, como un procesador de palabras, por ejemplo. Entonces, antes de John von Neumann, así se usaban las computadoras. Había que saber mucho de electrónica, compañeros. Mucho de electrónica. Yo creo que ustedes con el profe Dionisio han hecho algunos circuitos, no sé si han usado, por ejemplo, el circuito 555, yo creo que sí. O las compuertas lógicas, por ejemplo. Ustedes se dan cuenta de que para que un foquito dé luz, ustedes tienen que conectar de una manera pues su circuito, tienen que tener una conexión, ¿verdad? Pero si ustedes quieren que ya no dé luz ese foquito, sino otro foquito o que se apague, pues hay que volver como que a recablear o algo así. Entonces, las primeras computadoras eran así y no la podía manejar una sola persona. Pueden ver aquí ustedes que hay 3 personas recableando y estas personas tienen que conocer exactamente cuál es, cómo funciona internamente esta máquina, cuál es sus diagramas de electrónica y todo lo demás lo tienen que conocer. Luego pueden ver ustedes que aquí arriba, en realidad esas computadoras no tenían monitor, no tenían una pantalla, lo que tenían era un montón de focos con distintos números y a través de números y letras, creo yo, y a través de eso, pues ahí aparecían los resultados de los cálculos que se estaban haciendo, compañeros. Entonces, estas eran no sé si se les podría llamar computadora todavía, compañeros, pero eran las primeras máquinas que ya realizaban funciones de cálculos y conmutaban, es decir, ya almacenaban los resultados, ya podían predecir, ya podían hacer predicciones en base a probabilidades, ¿sí? Entonces, pues fue John von Neumann, compañeros, quien bueno, de hecho yo mismo trabajaba en un proyecto que se llamaba Proyecto Manhattan, que era el proyecto sobre la bomba atómica, creo yo. Y John von Neumann era superdotado, ¿sí? Y era de Hungría. Entonces, pues él propuso una máquina. Bueno, aquí empieza desde Alan Turing, vean. Turing y Chris siendo la base teórica de la computación. O sea, quienes sentaron la base teórica, según este escrito, fue Alan Turing, porque él fue el que escribió un artículo, ¿verdad?, de esta máquina que podía, que era inteligente. O sea, fue una base teórica porque nunca la diseñó, ¿sí? Entonces, aquí está, miren, la máquina de Turing que estaba compuesta, era una máquina teórica.
compuesta por una cinta y un cabezal que puede leer y grabar símbolos en ella. Un conjunto finito de estados, ¿verdad? Un programa cableado de tipo condición-acción. Entonces, aquí hay otro personaje que fue Church, que él propuso una máquina que se llamaba Lambda Cálculo, ¿sí? Que lo que hacía era proporcionar resultados equivalentes para probar compatibilidad, ¿sí? Y pues esto de Church, la lambda cálculo, es la base para los lenguajes funcionales, es decir, los lenguajes de programación donde se trabaja con funciones, ¿sí? Bueno, entonces aquí está lo que ya vimos, lo que está en el video, la máquina de Turing. Aquí está lo que él imaginó. Entonces, bueno, no voy a profundizar en esto porque esto ya lo vieron en el video. Entonces, aquí aparece el modelo de von Neumann, compañeros. Y está lo que yo les explicaba, de que antes, no sé si estoy compartiendo pantalla, vamos a volver a compartir. De que antes programar era conectar cables, conectar y desconectar cables. Eso hacían las programadoras, porque en realidad que eran mujeres, porque en esos tiempos era la guerra, compañeros, y los hombres eran soldados. Entonces eran las mujeres las que se dedicaban a programar, ¿sí? Entonces hacer un programa era más una cuestión de ingeniería electrónica, miren, ¿sí? Entonces era pura ingeniería electrónica, recablear de una forma para que se comportara de una forma, lo que yo les decía. Cada vez que había que calcular algo distinto, había que reconectar todo, ¿sí? Entonces era un trabajo arduo, compañeros, ¿sí? Era complicado, compañeros. Y había que tener conocimiento en electrónica, ¿verdad? Buen conocimiento en electrónica. Luego, y vean de que no era una sola persona, no es como ahora, ¿verdad? Que ustedes hacen solo su programa. Antes no. Pues John von Neumann, aquí aparece la fecha de nacimiento, de 1903 a 1957. También era matemático, igual que Alan Turing, aquí pueden verlo. Publicó y publicitó la idea de que el programa esté almacenado en la memoria, es decir, crear un medio de almacenamiento donde se guardara el programa. Y sabemos que el medio de almacenamiento principal de una computadora es la memoria RAM, ¿verdad? Es en la memoria RAM donde se almacenan los programas mientras se están ejecutando, ¿verdad? En el disco duro se almacenan, pero solo para guardarse. Pero mientras un programa esté abierto y se esté ejecutando, pues está en la memoria RAM. Entonces, él publicó esa idea, ¿sí? Hizo en 1995 un primer borrador de un reporte sobre una máquina que se llamaba ELBAC. Entonces, según la idea de Neumann, los datos y programas se almacenan en una misma memoria de lectura y escritura, ¿verdad? La memoria RAM, pues es eso, ¿verdad? Una memoria de lectura y escritura, ¿sí? Los contenidos de esta memoria se direccionan indicando su posición sin importar su tipo, ¿sí? Y se ejecutan en secuencia, ¿sí? Es decir, como una serie de pasos, como los algoritmos, ¿verdad? Un paso tras otro paso, a eso se refiere en secuencia. Y también que tengan una representación binaria de unos y ceros, ¿verdad? O de apagado y encendido, porque en la computadora eso es lo que se maneja. 1 significa encendido y 0 significa apagado. Y son los transistores, ¿verdad? Que el microprocesador tiene millones de transistores microscópicos que se comportan como interruptores que se mantienen haciendo que pase la corriente y haciendo que no pase, ¿verdad? Entonces sabemos que el paso de corriente pues es representado con un 1 y la interrupción de la corriente es representada con un 0. Entonces fue John von Neumann que propuso estas ideas.
Entonces aquí podemos ver la arquitectura de Newman, vean. Esta es su arquitectura. Entonces, según la arquitectura de Newman, pues tenemos aquí la computadora que tiene sus periféricos. Compañeros, periférico significa auxiliar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la unidad central de procesamiento o CPU, la memoria principal, el sistema de interconexiones y las entradas y salidas, ¿sí? Entonces, esta es la arquitectura de Newman. Lo que sí les voy a pedir, compañeros, es que esto sí lo tengan en su cuaderno. Entonces, sí les voy a pedir, por favor, que dibujen este gráfico. Y les pido que lo hagan en el curso para no cargarlos, porque yo podría subirles este documento y que lo hagan después, pero no queremos eso, es decir, queremos que si van a hacer algo en el periodo, pues aprovechen el periodo para hacerlo, porque si se los acumulamos, después puede pasar lo mismo que el año pasado, de que comienzan a quejarse, no ustedes, ¿verdad? Pero algunos estudiantes se quejaron de que mucha tarea, de que mucho no sé qué. Entonces queremos que en el periodo de clases pues se haga la mayor de actividades posibles para que no estén tan cargados, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita ya se va a acabar el periodo, compañeros, pero para el otro periodo sí les voy a pedir que copien esta gráfica, que esta es pues la arquitectura de Newman, ¿verdad? De John von Neumann, y es la arquitectura que conocemos y es la arquitectura que manejan las computadoras actuales, ¿verdad? Bueno, no sé si tengan preguntas, compañeros. ¿Alguna pregunta, Diego? No, profe. No. Muy bien, Josué, ¿alguna pregunta? Tal vez si la escribís, Josué, solo que sí casi no se escucha. Julián, ¿alguna pregunta? No, profe. Muy bien, Fluet. No, profe, todo bien. Muy bien, Marvin, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, compañeros, aquí creo que ya me está diciendo que va a guardar el... Vamos a ver Profe, si... Sí, sí. entonces, como todavía nos toca un periodo más con usted, ¿qué vamos a hacer en ese periodo? Y copiamos la imagen que usted dijo. Sí, entran aquí a... Se los voy a poner aquí en Zoom. Entonces ustedes entran y necesito que copien esa gráfica, ¿sí? Te repito, yo podría ponerles el archivo en el aula virtual, pero después se les va a acumular con las otras tareas que ya tienen. Entonces en los periodos aprovechemos para avanzar. Entonces en el periodo se los voy a poner para que ustedes lo copien. Y después seguimos, ¿verdad? Muy bien, compañeros, entonces tal vez algunas cosas aquí que no quedaron muy claras. Vamos a ver. Entonces ahora ya es más fácil programar, ¿verdad, compañeros? Ya no tenemos que andar cableando, ya no tenemos que ser expertos en electrónica. ¿Sí? Ahora ya no, incluso no nos interesa y podemos programar sin saber cómo es una computadora internamente. Aunque, compañeros, pues lo ideal es de que un ingeniero en programación pues sepa cómo es por dentro una computadora. Más si vamos a trabajar con bajo nivel, es decir, si vamos a trabajar ya con pulsos, entonces hay lenguajes que incluso pueden modificar la memoria y distribuir cuánta memoria le asigno a tal cosa, como Assembler, por ejemplo, el lenguaje ensamblador, que Assembler es casi como trabajar binario, es casi como poner unos y ceros para programar. Entonces, sí es importante que sepamos electrónica, no es indispensable, ¿verdad?, para poder programar. Sin embargo, si ustedes deciden estudiar ingeniería en sistemas, se van a dar cuenta de que sí llevan electrónica, ¿sí? Porque al final la programación no se limita solo a hacer programas para computadora. Por ejemplo, a un robot, en la actualidad la robótica, ¿ya?
Entonces, programar un robot, por ejemplo, programar un microcontrolador, que de hecho aquí lo vamos a hacer, aquí vamos a programar microcontroladores, el microcontrolador Mega que usa una placa que se llama Arduino, ¿verdad? No sé si, yo creo que el profesor Dionisio ya les habló de eso. Entonces, aunque esa placa, compañeros, se programa con programación de alto nivel, ¿sí? Programación de alto nivel, pues son lenguajes donde no nos metemos tanto con la electrónica, ¿sí? No nos metemos a modificar un chip, un circuito integrado y modificar sus patas, si sale o no sale corriente, como sí sucede con Assembler, ¿verdad? Entonces, este Arduino se programa con un lenguaje muy parecido a C++, ¿verdad? Es su propio lenguaje, pero al final es muy parecido a C++, el lenguaje que se usa, que es el lenguaje, se me fue el nombre, pero es parecido a C++. Bueno, entonces compañeros, lo dejamos ahí, nos vemos en el otro periodo, en el otro link.